Ciudad de México, en la capital de la República Mexicana, hubo más o menos 700 quejas en el periodo de pre-campaña y campaña. ¿Por qué actos? ¿Por qué motivos? Vamos a conocer más detalles sobre este tema. Aquí en el estudio damos la bienvenida a Mauricio Huesca Rodríguez, presidente de las comisiones de fiscalización y asociaciones políticas del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Consejero, bienvenido. Héctor, muchas gracias por la invitación. Pues aquí con gusto estar para hablar sobre este proceso electivo que la verdad es que sí, como bien mencionas, fueron más de 700 quejas las que se recibieron, de las cuales déjame te comento que 380 y algo quejas más o menos fueron las que se iniciaron, otras 350 fueron desechadas y 100 se remitieron a otras autoridades competentes. ¿Qué temas fueron los que vimos? Sí. Temas de actos anticipados de campaña, temas de promoción personalizada de servidores públicos de manera anticipada, utilización de recursos públicos y desde luego actos de violencia y algunas que otras de manera aislada, ya en protección del interés superior del menor y utilización de símbolos religiosos. ¿Ubicados en dónde? Si podemos establecer el mapa en la Ciudad de México. La gran mayoría fueron en algunas delegaciones como puede ser Iztapalapa, Iztacalco, Gustavo Madero, Coyoacán y Benito Juárez. Fueron las mayores, Miguel Hidalgo también, perdón, de las cuales tuvieron una gran incidencia tanto de actos anticipados de pre-campaña, de campaña, como particularmente en la delegación Coyoacán y Gustavo Madero y Venustiano Carranza relacionados con actos de violencia en las calles, ya sea por actos de mítines políticos o relacionados incluso en redes sociales. Héctor, que déjame decirte que por primera vez en la historia del instituto, y me atreveré a decir que de institutos electorales, tanto el nacional como en las autoridades electorales locales, decidimos de forma inédita bajar mediante medidas cautelares programas sociales que pudieran generar un impacto pernicioso, generalizado en el proceso electoral y también meternos en redes sociales para aquellos mensajes que tuvieran o violencia política de género o que tuvieran alguna calumnia o alguna situación que pudiera enturbecer el ambiente político de la sociedad. También bajamos estos mensajes en redes sociales. ¿Los partidos que hayan sido acusados de estos delitos, cuáles son? Pues ahí sí te puedo decir que ninguno se salva. Ninguno se salvó. La verdad es que los principales partidos, Morena, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Acción Nacional, fueron los que tuvieron mucho más incidencia en este tipo de actos, pero la verdad es que de los 10 partidos políticos que al día de hoy tiene esta ciudad capital, los 10 tuvieron alguna queja iniciada en su contra. Mauricio, la gente esperaría, se cometió este acto, hubo quien lo denunciara, ustedes reciben o toman nota de estas irregularidades. ¿Qué sigue para ellos? ¿Quedará así nada más en la anécdota? No, fíjate que nosotros justamente en el proceso de la depuración del proceso electoral, de estas quejas que mencionábamos, lo que hicimos fue quitando estas piedritas del camino para generar condiciones de equidad y de neutralidad en la población y entre los actores políticos, mediante que dictados de medidas cautelares, se dictaron cerca de 78 medidas cautelares, de las cuales cerca de 37 fueron por el propio Instituto Electoral que detectaba estas anomalías y cesaba los efectos en ese momento de la propaganda, del programa social o de violencia que hubiera habido, y las bajábamos en ese momento. Integrábamos el expediente y las remitíamos al Tribunal Electoral para que ellos determinaran las responsabilidades y sanciones que correspondiera a partidos políticos, a servidores públicos, a candidatas y candidatos. Y desde luego, pues nosotros en el ínter en que se resuelva eso, ya habíamos dictado una serie de medidas para reparar el daño que se había ocasionado. ¿Para jefatura de gobierno hubo algo en particular? Hubo varias quejas en el caso de jefatura de gobierno para los tres principales contendientes que fueron los punteros, por así llamarlo, muchos vinculados con calumnia, muchos otros vinculados con actos de violencia, tanto en redes sociales como en las calles, y en los cuales desde luego tratamos nosotros de disuadir este discurso del odio, discurso de violencia que pudieran enconar los ánimos en las calles. Queda claro que entonces el tribunal tendría que hacer la otra parte del trabajo, ¿cierto? Ahí lo tenemos en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México como primera instancia. Tendrá dos grandes tareas y responsabilidades ahorita. Una de ellas es calificar la violación o no de estos procesos que nosotros ya iniciamos y les mandamos ya integrado el expediente, y la segunda es declarar la validez de la elección pues de todas las alcaldías que fueron impugnadas, que dentro de estas alcaldías que están impugnadas desde luego está Coyoacán, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Iztacalco, Xochimilco, entre otras delegaciones, ahora alcaldías, en las cuales para poder determinar
si hay condiciones de validez, digamos, de integridad de una elección, tendríamos que tener primero resuelto estas quejas que ya se iniciaron para saber qué tanto impacto pernicioso tuvieron dentro de este proceso electoral. El tribunal lleva sus tiempos, es decir... El tribunal lleva sus tiempos, pero la ley marca uno también, que es diputados tienen que estar resueltos y tomada protesta al 17 de septiembre, entonces a esa fecha tendría que estar todo resuelto. Y para el caso de las alcaldías, el plazo es hasta el 1 de octubre, cuando tendrán que estar todos los medios de resolución resueltos, y en caso de que haya una nulidad, pues también en ese momento determinada. Ahora, como tendremos una nueva composición en la Ciudad de México, además de las alcaldías, ¿estarán los concejales o cuál es la Los figura? concejales es una medida innovadora, Héctor, en el cual pues ya pasamos o transitamos de un modelo unipersonal del delegado a un modelo colegiado en el cual se integrará por un alcalde o alcaldesa y hasta 10 concejales que, dicho sea de paso, están integrados pluripartidistamente, es decir, por cada diferentes partidos políticos, pero no solamente eso, Héctor, sino que también el año pasado en el Instituto Electoral de la Ciudad de México nos dimos la tarea de dividir cada delegación en 6 partes distintas, cada una agrupada por identidad pues económica, social, cultural y también territorial, para poder tener de cada una de estas 6 divisiones de la delegación un representante que será un concejal que va a ir al cabildo ahora de las alcaldías, para que todas las voces sean escuchadas. Y estos concejales ya fueron electos. Ya fueron electos, ya están también declarados válidas las ¿Hubo alguna denuncia de irregularidades en cuanto a su elección de estos casos? Fíjate que sí, hubo varias relacionadas sobre todo con la integración paritaria, porque la ley nos obliga ahora a tener integraciones paritarias. Entonces, en esta integración habían muchos partidos que decían, no, es que tienen que estar, a mí me tienes que obligar de mandar 2 personas de distinto género, pero la ley nada más nos dice, son 10, 5 tienen que ser de un género, 5 de otro género, y fue lo único que revisamos, pero desde luego están ahorita en revisión en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México también, de qué otra forma se puede lograr la paridad en los conceptos de impugnación que traen los partidos políticos. Mauricio, casi para terminar, la lección para el Instituto Electoral, ¿cuál es después del proceso electoral? ¿Qué se aprendió de esto? Además de que fue distinta porque ahora tenemos concejales, ¿no? Habrá una nueva composición en ese sentido. ¿Qué dejó de elección para el Instituto? La alta participación política, Héctor, déjame decirte que en la Ciudad de México fue de casi 72%, a diferencia de la federal, que fue del 69%. Nuestra alta participación lo que nos mostró es que la ciudadanía cada vez le apuesta más a los mecanismos de participación ciudadana para poder tener impacto una repercusión en las decisiones públicas. Es una lección que nos deja a nosotros para poder entrar con mayor esfuerzo para los cerca de 14 mecanismos de participación ciudadana que tenemos en nuestra ciudad capital, como el que nos enfrentamos el próximo 2 de septiembre, que las mexicanas, las capitalinas y capitalinos saldremos a opinar en la consulta de presupuesto participativo, que pues es este ejercicio de destinar el 3% de cada delegación a cada una de las 1,800 colonias que integran nuestra capital. Estamos hablando de cerca de 16,000 proyectos que se registraron para enchular la colonia de cada uno de nosotras y de nosotros, y que estamos hablando también de cerca de 980 millones de pesos que se destinarán a estos proyectos que se inscribieron por la propia ciudadanía y el 2 de septiembre serán votados por la propia ciudadanía. Muy bien. ¿Algo que se tenga que mejorar en este proceso para ir aprendiendo dentro de lo que cuestionábamos sobre los aprendizajes de esta elección? Sin duda alguna, yo creo que lo que tenemos que ir mejorando son en hacer procesos y procedimientos mucho más sensibles, Héctor, y mucho más, menos detallados, no con tantos candados de seguridad, porque esta necesidad de blindar el proceso electoral lo que genera es procesos muy aletargados, procesos muy robustos que, si bien ayudan a la certeza, lo cierto es que también muchas veces desincentiva a la ciudadanía el no tener mecanismos de participación, en el cual, pues, ¿por qué no votar por mecanismos electrónicos en vez de ir a la urna a votar? ¿Por qué no permitir que los residentes en el extranjero puedan votar también desde días antes mediante mecanismos de internet? Yo creo que es una gran lección que, pues, uno, abatiría los costos de una elección que es muy cara, una elección en papel, y dos, pues también generaría mucho más participación de la ciudadanía. Muy bien, Mauricio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Amplio el tema y estaremos platicando. Encantado más de estar aquí. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros.